¿Por qué algunos familiares desaparecen cuando la etapa se pone difícil y aparecen cuando hay algo que ganar? Esa pregunta duele porque toca una herida real, la de sentir que el amor que debería ser refugio se vuelve condicional, como si la cercanía dependiera de tu utilidad y no de tu valor. Antes de entrar a fondo, conviene recordar algo simple sobre cómo vamos a caminar este mensaje. En un guión, un tópico es un ítem o subdivisión del texto, una parte que organiza el discurso. Y hoy empezamos por el golpe inicial, ese choque de la decepción que llega cuando uno abre los ojos y se da cuenta de que no todo te extraño significa lo mismo, no toda visita es cariño, no todo abrazo es lealtad. Hay momentos en los que la vida aprieta sin pedir permiso, se cae un trabajo, aparece una enfermedad, se rompe un plan, el dinero no alcanza, la mente se cansa, y ahí es cuando uno nota quien pregunta, ¿cómo estás de verdad? Y quien solo pregunta, ¿ya resolviste? Porque la segunda pregunta suena a interés disfrazado de preocupación. Suena a alguien que no está dispuesto a cargar nada contigo, pero sí a cobrar cuando algo mejora. Y lo más fuerte es que eso puede venir de la misma sangre, de gente con tu apellido, de personas que crecieron contigo, que conocen tu historia, que saben lo que te costó levantarte, y aún así se hacen invisibles justo cuando más los necesitarías. La Biblia es muy honesta con este tipo de dolor. No lo maquilla, no lo romantiza, no te obliga a fingir que no te afecta. Al contrario, muestra que incluso personas de fe atravesaron traiciones, abandonos y decepciones profundas. José fue vendido por sus propios hermanos, David fue perseguido, Jesús fue abandonado por amigos que prometían fidelidad. Y esa sinceridad bíblica sirve como un espejo porque confirma que el sufrimiento por decepción no es señal de debilidad espiritual, es señal de humanidad. Hay gente que cree que si siente tristeza por un desprecio familiar es porque le falta fe, pero la fe no apaga el dolor como si fuera un interruptor. La fe te da dirección para caminar con ese dolor sin perder el alma. Y aquí viene una parte delicada, porque cuando hablamos de familiares que se alejan, no estamos diciendo que todo el mundo tiene mala intención, ni que toda ausencia es maldad. A veces alguien se aparta porque está luchando con sus propios problemas y no sabe cómo ayudar. A veces el silencio es torpeza emocional, no cálculo. Pero también es verdad que existe un patrón que se repite demasiado. Cuando tú estás bien, hay mensajes. Cuando tú estás cayendo, hay excusas. Cuando tú tienes algo que ofrecer, hay cercanía. Cuando tú precisas apoyo, hay luego hablamos. La decepción llega como un choque porque esperabas otra cosa. Esperabas la lógica del hogar, la lógica del somos familia. Y de pronto aparece la lógica del intercambio, como si la relación fuera un negocio y no un vínculo. Tal vez hoy alguien escucha esto y piensa, pero yo no quería dinero, yo solo quería presencia. Yo no quería que me resolvieran el problema, yo solo quería que me miraran con respeto. Yo no quería que se metieran en mi vida, yo solo quería una palabra. Y esa es la parte que más confunde, porque el corazón no está mendigando grandes cosas, está pidiendo lo básico, consideración, verdad, compañía, y aún así a veces no llega. Entonces nace esa pregunta peligrosa, ¿será que el problema soy yo? Y aquí es donde conviene respirar hondo. Porque no siempre el alejamiento de otros es un diagnóstico sobre tu valor. Muchas veces es un retrato del carácter de ellos, de su inmadurez, de su egoísmo, de su incapacidad para amar sin recibir. La decepción también tiene una segunda capa, la vergüenza. Porque duele admitir que uno se ilusionó, duele reconocer que uno insistió demasiado, que uno justificó señales claras, que uno se convenció de que esta vez va a ser distinto. Y cuando vuelve a repetirse patrón, el corazón se siente ingenuo. Pero la fe no te llama ingenuo, la fe te llama sensible. Porque solo quien tiene esperanza se atreve a esperar, y solo quien ama se atreve a creer que el otro puede mejorar. El problema no es haber amado, el problema es quedarse atrapado en una espera que te drena, una espera que te seca por dentro. Por eso este primer paso es tan importante, ponerle nombre al choque de la decepción sin convertirlo en odio. Porque cuando no se nombra, se acumula, y cuando se acumula, se vuelve amargura, y la amargura es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Entonces hoy no es un día para declarar guerra a la familia, es un día para abrir los ojos,
para reconocer la herida, para dejar de romantizar ausencias, para dejar de justificar desprecios, para dejar de comprar migajas de atención como si fueran banquetes, y al mismo tiempo para pedirle a Dios una cosa muy concreta: claridad, porque el corazón cansado no necesita más confusión, necesita luz. Y aquí va una imagen sencilla. Hay puertas que se abren con amor, y hay puertas que se abren con interés. Desde afuera se ven iguales, pero por dentro no se sienten igual. El amor te da paz, aunque sea una conversación corta. El interés te deja ansiedad, porque siempre hay un pero escondido, siempre hay una condición, siempre hay una deuda emocional. Cuando la etapa se pone difícil, el amor se queda cerca. Quizá no sabe qué decir, pero se queda. El interés aparta, porque no hay ganancia, porque no hay aplauso, porque no hay ventaja. Y esa diferencia, aunque duela, también te protege, porque te muestra quién está contigo por quien eres y quién está cerca por lo que puedes dar. Si hoy esa pregunta te está quemando por dentro, no la calles, preséntala en oración con honestidad, sin teatro, sin frases bonitas, como quien habla con un padre que ve lo que nadie ve. Señor, me duele que me busquen solo cuando conviene, me duele sentirme usado, me duele recordar quién no estuvo cuando lloré. Ayúdame a no perder el corazón en el proceso. Porque el primer tópico de esta historia no es el final, es el inicio de un despertar, y a veces Dios empieza sanando no con respuestas largas, sino con una simple valentía. La valentía de mirar la realidad sin maquillarla y seguir caminando con dignidad, paso a paso, con la verdad por delante. Lo que duele no es solo que alguien se vaya, sino descubrir que su cariño parecía firme hasta que la vida dejó de ser rentable. Por eso este segundo tramo de camino pone luz en una verdad incómoda. A veces la cercanía no se mueve por amor, se mueve por conveniencia. Hay una frase antigua que suena como si hubiera sido escrita para estos días. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. No está celebrando esa realidad, la está desenmascarando, como quien dice: mira cómo funciona el corazón humano cuando no está sano. Mira cómo algunos confunden amistad con acceso, familia con oportunidad, afecto con ganancia. Y cuando uno lo escucha de frente, sin adornos, entiende por qué el golpe es tan fuerte. Porque la decepción no nace solo de lo que el otro hace, nace de lo que uno creía que significaba la relación. A veces el te quiero viene pegado a una factura invisible. Hoy te abrazo porque mañana quizá me sirvas. Hoy te aplaudo porque mañana quizá me resuelvas. Hoy te incluyo porque mañana quizá me conectes. Y mientras esa cuenta está abierta, la persona parece presente, cariñosa, disponible, hasta detallista. Pero cuando la vida aprieta y ya no hay regalos, ya no hay salidas, ya no hay contactos, ya no hay beneficios, el tono cambia, las respuestas se enfrían, el tiempo se vuelve escaso, los mensajes quedan en visto, y uno empieza a preguntarse: ¿me querían a mí o querían lo que yo podía dar? Proverbios también lo dice de otra manera, con la misma crudeza. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. No es que dar sea malo. Al contrario, la generosidad es hermosa, pero el texto advierte que puede atraer algo falso, una multitud que sonríe mientras recibe, una fila de gente que se presenta como leal mientras la mano está abierta. Y ahí aparece una de las trampas más comunes. Cree que la prueba de que me aman es que me rodean, cuando en realidad a veces te rodean porque te drenan, te rodean porque te consumen, te rodean porque eres útil. En ese punto conviene observar con calma, porque el interés rara vez entra anunciándose como interés, entra vestido de cortesía, entra como elogio exagerado, como preocupación repentina, como un pensé en ti estratégicamente ubicado justo antes de un pedido. Entra como reconciliación express cuando oyen que te está yendo bien, como visitas que aparecen en temporadas de abundancia y desaparecen en temporadas de escasez. Y lo más confuso es que por fuera parece afecto, pero por dentro se siente como presión, como obligación, como cansancio, porque cada interacción deja la sensación de que hay que pagar para que se queden. Y sí, esto puede pasar también dentro de la familia, por doloroso que sea decirlo, porque la Biblia no idealiza las relaciones humanas, las retrata como son.
En la misma línea de Proverbios se describe un escenario todavía más fuerte. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Esa frase no pretende humillar al pobre. Pretende mostrar el egoísmo humano cuando el corazón se acostumbra a amar solo lo que brilla, solo lo que suma, solo lo que mejora la imagen. Y cuando alguien vive eso en carne propia, entiende que el problema no siempre es falta de esfuerzo. A veces es que estás rodeado de personas que solo respetan la ventaja. Otra sentencia lo resume sin vueltas. Los pobres son evitados, pero los amigos de los ricos son muchos. Es como una fotografía social, una escena repetida, el rico lleno de invitaciones, el pobre lleno de silencios, el rico con mensajes, el pobre con excusas, el rico con risas, el pobre con miradas que esquivan. Y esta parte es importante. Notar ese patrón no te vuelve resentido, te vuelve consciente, porque la conciencia te salva de seguir comprando amor con sacrificios que nadie valora. Entonces, ¿qué se hace con esta verdad sin amargarse? Se empieza por una decisión interna, dejar de llamar cariño a lo que en realidad es transacción. Porque cuando uno le pone nombres equivocados a las cosas, termina viviendo relaciones equivocadas y se acostumbra a mendigar atención como si fuera normal. Hay personas que te tratan bien cuando tú pagas la mesa, pero cuando tú no pagas, ya no tienen tema, no tienen tiempo, no tienen paciencia, y eso no es amistad, eso es comodidad. Hay familiares que te recuerdan cuando necesitas compartir lo bueno, pero se borran cuando tienes que compartir lo difícil. Y eso no es familia en el sentido profundo, es proximidad oportunista. También ayuda a mirar hacia adentro con honestidad, no para culparse, sino para aprender. ¿Cuántas veces se entregó demasiado para comprar paz? ¿Cuántas veces se dijo sí para que no se fueran? ¿Cuántas veces aceptaron bromas hirientes, comentarios despectivos, comparaciones injustas, solo para no perder un lugar en la mesa? Porque cuando el afecto tiene precio, la persona sensible suele ser la que paga más caro. Paga con su dignidad, con su tranquilidad, con su energía, con su salud emocional, y lo hace creyendo que así se gana amor, cuando en realidad solo se alimenta el hábito del otro de recibir sin respetar. Este tema no invita a desconfiar de todo el mundo, invita a recuperar discernimiento. Si la riqueza atrae muchos amigos y la pobreza aparta, como advierte Proverbios, entonces la pregunta no es ¿cuántos están? La pregunta es ¿quién se mantiene cuando no hay nada que ganar? Porque la lealtad verdadera no se revela en la fiesta, se revela en la escasez, no se revela cuando brillas, se revela cuando tiemblas, no se revela cuando repartes, se revela cuando necesitas. Y cuando uno empieza a medir el amor por presencia constante y no por conveniencia variable, el corazón deja de correr detrás de quien solo se acerca por interés y empieza a caminar con más calma, con más verdad, con más respeto por sí mismo. Si ya quedó claro que a veces el cariño se acerca por beneficio, entonces toca aterrizarlo en la vida real, porque el corazón se protege mejor cuando aprende a reconocer patrones y no solo a reaccionar a emociones. Y aquí no se trata de volverse frío ni de mirar a todos con sospecha. Se trata de dejar y llamar amor a lo que en el fondo funciona como intercambio, porque cuando el afecto tiene precio, casi siempre el que paga termina agotado y confundido. Proverbios lo retrata con una frase tan directa que incomoda. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Piensa en esa lógica un segundo. No dice cada uno es amigo del hombre que ama. Dice del hombre que da, y ahí se revela el motor escondido de muchas aproximaciones. Y cuando esa lógica entra en la familia, en las amistades, en el entorno cercano, ocurre lo que también se advierte en el mismo capítulo. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. O sea, cuando cambia lo que puedes ofrecer, cambia la cantidad de gente que te quiere cerca. Ahora sí, señales prácticas, no para condenar a nadie, sino para que abras los ojos sin perder la paz, porque el interés disfrazado rara vez llega con un letrero, llega con sonrisas, con frases bonitas y con urgencias que siempre casualmente aterrizan sobre tus hombros. Solo te llaman cuando necesitan algo, y si tú llamas para hablar o para desahogarte, la conversación es corta o se vuelve estoy ocupado.
Te escriben con entusiasmo cuando hay buenas noticias, pero cuando estás en duelo, enfermo, sin ánimo o con problemas, desaparecen o responden con frases automáticas, como si tu dolor fuera una molestia. Te elogian demasiado justo antes de pedirte un favor, y ese elogio suena menos a cariño y más a preparación del terreno, como quien endulza para cobrar después. Se acercan cuando sabes, tienes o conoces a alguien que puede abrirles puertas, pero cuando ya obtuvieron el contacto, la ayuda, se enfrían. Te buscan en fechas estratégicas, cuando hay reunión, comida, celebración, regalos, oportunidades, y curiosamente se les complica cuando tú necesitas compañía sin nada a cambio. Se ofenden cuando dices no, no porque les faltes al respeto, sino porque se rompe la costumbre de que siempre estés disponible para resolverles la vida. Te hacen sentir culpable por poner límites, usando frases como "pero somos familia", como si el vínculo fuera un permiso para exigirte y no una razón para cuidarte. Te piden discreción solo cuando les conviene, pero hablan de ti cuando les sirve, porque el interés suele caminar de la mano con la falta de lealtad. Minimizar lo que te pasa se vuelve parte del guión. No es para tanto, ya supéralo, hay gente peor, porque tu sufrimiento no genera ganancia y entonces lo tratan como ruido. Cuando estás levantándote, te critican. Cuando ya te levantaste, te aplauden, porque para el interesado el éxito es atractivo, pero el proceso es incómodo. Y tal vez alguien diga, pero eso no prueba nada. Y es verdad, una sola señal aislada puede tener explicaciones. Hay cansancio, hay problemas, hay personas torpes emocionalmente, hay gente que no aprendió a acompañar. Pero cuando se repite el mismo patrón con el mismo guión, ahí ya no es accidente, es carácter. Y el carácter se nota sobre todo cuando no hay aplauso, cuando no hay retorno, cuando nadie está mirando. Una manera simple de probarlo, sin juegos ni manipulación, es observar qué pasa cuando tú dejas de dar por un tiempo. Cuando ya no prestas dinero, cuando ya no resuelves trámites, cuando ya no estás disponible a cualquier hora, cuando ya no sostienes conversaciones donde solo tú cargas el peso. Proverbios resume esa reacción humana interesada con una claridad que atraviesa generaciones. Cada uno es amigo del hombre que da. O sea, cuando dejas de dar, muchos dejan de ser amigos. Y esto se conecta con lo que también afirma el mismo pasaje sobre la riqueza trayendo compañía y la pobreza trayendo distancia. Cuando tu fase cambia, también cambian algunas presencias. Hay otra señal aún más silenciosa, pero muy fuerte. El interesado casi nunca celebra tu descanso, porque tu descanso significa que ya no estás funcionando como herramienta. Si una persona se pone rara cuando tú mejoras, cuando tú sanas, cuando tú empiezas a decir, no puedo, no quiero, no me hace bien, eso dice mucho, porque quien te ama se alegra de verte entero, aunque eso implique que ya no podrá exigirte como antes. En cambio, quien se alimenta de tu entrega necesita que tú sigas cansado, porque así sigue cediendo. También existen señales en la forma de hablar. El interesado suele usar la gratitud como actuación. Agradece en público para parecer noble, pero en privado no tiene consideración. Y cuando tú haces algo por él, lo trata como obligación, como si fuera lo mínimo. Y cuando él hace algo por ti, lo recuerda como si te hubiera salvado la vida, porque su intención nunca fue sembrar, fue comprar poder emocional. Lo más importante aquí es esto, no hay que perseguir a la gente para que te quiera bien. Si alguien solo se acerca cuando hay algo que ganar, esa persona ya está respondiendo a su propio corazón, y el texto bíblico lo describe con realismo, no para que te amargues, sino para que te ubiques con sabiduría. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo no es una invitación a desconfiar de todos, es una invitación a valorar a quien se queda cuando no hay brillo. Y cuando empiezas a ver estas señales, pasa algo interno, deja de doler tanto que se vayan, porque te das cuenta de que muchas veces no se fueron de ti, se fueron del beneficio. Y eso, aunque suene duro, también trae libertad, porque ya no tienes que esforzarte por mantener cerca a quien solo se alimenta de lo que tú entregas. Puedes respirar, puedes ordenar tu vida, puedes recuperar tu dignidad y aprender a reservar tu energía para vínculos donde el amor no sea un contrato escondido,
sino una presencia constante y limpia. Dios no suele exponer a las personas de golpe, pero sí permite que el tiempo y las circunstancias hagan su trabajo, y cuando eso pasa, las máscaras se caen solas. Lo que parecía amor a veces era interés, y lo que parecía lealtad a veces era conveniencia. Las máscaras caen. Hay verdades que no se pueden forzar, solo se revelan, y Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa cualquier época. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esa idea es fuerte porque significa que lo escondido termina saliendo, no siempre por chismes, sino por hechos, por reacciones, por decisiones que aparecen cuando cambia el escenario. Y muchas veces Dios no acusa a nadie con un cartel, solo permite que la persona se muestre tal como es cuando ya no le conviene fingir. El cambio de fase, cuando hay dinero, energía, estatus o utilidad, la relación parece fácil, porque el interesado está cómodo, está recibiendo, está ganando. Pero cuando la fase cambia, cuando dices no puedo, cuando estás en silencio, cuando atraviesas pérdida, cuando ya no tienes nada para dar, ahí se revela la calidad del vínculo, porque el interés se alimenta de lo que obtiene y se apaga cuando no hay retorno. Eso conecta con una lógica bíblica muy práctica. La verdad no se mide por palabras sino por fruto, y Jesús lo resumió así: por sus frutos los conoceréis. Las circunstancias como filtro. A veces la vida trae tensión, desacuerdo o momentos incómodos, y eso funciona como filtro, no para destruirte, sino para mostrar quién es quién. Pablo lo expresó de una manera que sorprende. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. No está diciendo que conflicto sea bueno en sí mismo, sino que en ciertos momentos lo que parecía unido se prueba, y en esa prueba aparece lo genuino y lo falso. ¿Cómo mirar esto? En vez de perseguir explicaciones, conviene observar la dirección de los frutos. Quien se queda cuando no hay aplauso, quien respeta tus límites, quien sigue tratándote con dignidad cuando ya no obtiene beneficios. Si el tiempo y las circunstancias están revelando intenciones, no es para que el corazón se endurezca, sino para que deje de vivir engañado, porque lo encubierto termina descubriéndose, y cuando eso ocurre, ya no hace falta discutir tanto, los hechos hablan. Y cuando los hechos hablan, también se abre un espacio nuevo. Elegir con sabiduría a quien se le da acceso a tu vida sin tener que comprar afecto con esfuerzo constante. A veces el distanciamiento no es un castigo, es una cobertura. No es que Dios te esté quitando algo bueno, es que está evitando que lo falso siga drenando tu vida. Y cuando por fin se entiende eso, el corazón deja de interpretar cada alejamiento como rechazo y empieza a verlo como una forma de protección que llega a tiempo. El alejamiento como sabiduría. Después de ver cómo el interés se disfraza y cómo las circunstancias revelan intenciones, aparece una pregunta inevitable. Si ya se notó el patrón, ¿por qué duele tanto apartarse, incluso cuando es necesario? Porque uno confunde distancia con falta de amor, y en realidad hay distancias que son actos de amor propio, y también actos de obediencia, porque la Biblia no enseña a sostener vínculos a cualquier precio, enseña a discernir, a cuidar el corazón y a evitar caminos que te arrastran. Por eso Proverbios lo dice sin rodeos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Ese versículo no suena religioso, suena práctico, como si dijera: cuida la fuente, porque si se contamina la fuente, se contamina todo lo demás. Y aquí viene un punto que muchas personas no se permiten aceptar. Guardar el corazón a veces incluye guardar la puerta, no la puerta física de tu casa, sino la puerta emocional, la puerta del acceso, la puerta de la intimidad, porque no todo el que entra trae paz, y no todo el que sonríe trae bien. Si el corazón es la fuente, entonces permitir que cualquiera lo manipule es como dejar que cualquiera tire basura en un pozo del que tú bebes todos los días. Apariencia espiritual, corazón egoísta. Hay un tipo de relación especialmente confusa, la que viene cubierta de lenguaje espiritual, de Dios te bendiga, de frases correctas, de apariencia de bondad, pero por dentro empuja control, ego, culpa y manipulación. Y esto es exactamente lo que Pablo advierte cuando habla de personas que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. La frase es fuerte porque no está diciendo discute con ellos hasta convencerlos, ni aguanta hasta que cambien. Está diciendo evítalos. O sea, no normalices ese patrón. No te quedes expuesto a una espiritualidad de vitrina que no transforma el carácter. Y esto encaja con lo que ya se venía sintiendo en los tópicos anteriores. El interés sabe vestirse bien, sabe hablar bonito, sabe presentarse como cercanía, como familia, como cuidado, como preocupación. Pero cuando llega la hora de respetar tu dolor, tu límite o tu proceso, aparece lo real. Entonces la sabiduría bíblica no es ingenua, es limpia. Y esa limpieza también sabe decir, no voy a odiarte, pero tampoco voy a darte acceso a mi vida si tu forma de estar conmigo siempre me deja peor. Apartarse no es venganza. Aquí es donde mucha gente se enreda. Si me aparto, no estaré siendo malo, no estaré fallando como hijo, como hermano, como amigo, y esa culpa puede ser una cadena silenciosa. Pero la Biblia distingue entre amar y exponerse, distingue entre perdonar y permitir abuso, distingue entre honrar y tolerar lo tóxico, y por eso también aconseja tomar distancia de quienes crean daño constante. En Romanos aparece una instrucción concreta. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y que os apartéis de ellos. Fíjate qué equilibrio. Primero dice fíjense, o sea, observen, identifiquen el patrón, no vivan en negación, y después dice apártense, o sea, tomen una acción protectora. No es odio, es higiene espiritual y emocional. Es dejar de dar vueltas en círculos donde siempre terminas pagando con ansiedad, con desgaste, con culpa, con esa sensación de que nunca es suficiente. La distancia, en esos casos, no es un golpe para el otro, es una cura para ti. ¿Cómo se ve en la práctica? A veces Dios protege quitando gente, sí, pero muchas veces protege dándote claridad y fuerza para dejar de sostener lo que te está rompiendo por dentro, y eso se ve en decisiones pequeñas, muy concretas, como dejar de contar tus planes a quien siempre los usa para competir o criticar, dejar de justificar ausencias repetidas, dejar de prestar dinero para comprar paz, dejar de pedir permiso para poner límites, dejar de entrar en conversaciones donde solo hay manipulación y exigencia. Y cuando el corazón empieza a guardar su fuente, como dice Proverbios, la vida se ordena, porque la vida no solo se trata de lo que te pasa, también se trata de lo que permites que permanezca. Quizá lo más difícil sea aceptar que apartarse no significa que no hay amor. A veces significa que el amor por la paz y por la verdad finalmente ganó. Porque hay vínculos que, por más antiguos que sean, por más familia que se llamen, están construidos sobre presión y no sobre respeto, sobre conveniencia y no sobre cuidado, sobre apariencia y no sobre transformación. Y la Biblia no te pide que te quedes atrapado ahí. Te pide que seas sabio, que cuides tu corazón, que reconozcas la apariencia sin confundirla con lo real, y que tengas el valor de evitar lo que te roba vida mientras todavía estás a tiempo. Que el conflicto venga de dentro de casa no significa que Dios te abandonó. Significa que estás viendo una realidad humana que la Biblia no esconde y que, aunque duela, también se puede atravesar con fe sin perder la dignidad. El hogar, que debería ser refugio, a veces se convierte en el lugar donde más se prueba el corazón, y aún así Dios sigue presente, sosteniendo, guiando y mostrando un camino de sabiduría. Cuando la casa se vuelve campo de tensión. Hay dolores que duelen distinto porque no vienen de un extraño, vienen de alguien que conoce tu historia, tus puntos débiles, tus heridas antiguas, tus intentos de salir adelante, y aún así elige tratarte con frialdad, con competencia, con críticas o con manipulación. Y cuando eso pasa, el alma se pregunta en silencio cómo puede ser que la misma mesa donde creciste ahora se sienta como un tribunal. ¿Cómo puede ser que la misma sangre que debería cubrirte ahora te exponga? Y es ahí donde uno corre el riesgo de pensar que algo está mal con uno, cuando muchas veces lo que está mal es el ambiente emocional que otros construyeron. La Escritura describe ese tipo de tensión sin maquillarla, como una fotografía dura de la convivencia cuando el ego gobierna. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa.
No es una invitación a vivir paranoico. Es una forma de decirte que la traición, la tensión y la deslealtad pueden aparecer incluso donde esperabas amor automático, y que reconocerlo no te hace malo, te hace despierto. Hay familias que se aman y se cuidan, sí, pero también hay familias donde el vínculo se volvió un espacio de control, de interés, de comparación, de favoritismo, y en esos lugares uno aprende que familia no siempre significa seguridad. A veces solo significa cercanía biológica, y esa diferencia, cuando se entiende, duele, pero también libera. Y lo más inquietante es cuando el conflicto no viene por algo que hiciste mal, sino simplemente por el hecho de que estás intentando crecer, cambiar, sanar, madurar, poner orden o seguir un camino diferente al patrón de siempre. Porque cuando alguien decide salir del ciclo, el ciclo se siente amenazado, y lo que antes era normal se vuelve incómodo para los demás. A veces el problema no es su nueva actitud. Es que tu nueva actitud les recuerda que ellos también podrían cambiar y no quieren. Entonces atacan, se burlan, te minimizan, te provocan, te empujan a reaccionar. Porque si logran que explotes, ellos se quedan con la excusa perfecta. ¿Ves? Tú eres el problema. Y así el foco se mueve. Ya no se habla de lo que ellos hacen. Se habla de cómo tú respondiste. Jesús también advirtió que seguir la verdad puede generar división incluso en el núcleo más cercano. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto no significa que Dios ame el conflicto. Significa que la fidelidad a lo correcto a veces expone lo incorrecto, y cuando lo incorrecto se siente expuesto, reacciona. Por eso tanta gente vive esa paradoja. Por fuera parece que están haciendo lo mejor, tratando de vivir con rectitud, de hablar con respeto, de no caer en manipulación, y aún así reciben ataques, frialdad o rechazo, y en ese momento aparece la pregunta que pesa como piedra. ¿Por qué precisamente en mi casa? ¿Por qué con mi gente? ¿Por qué no puedo tener paz donde más la necesito? No es abandono de Dios. Aquí entra una verdad que sostiene. Porque cuando la casa se enfría, es fácil creer que todo el universo se enfrió contigo. Pero Dios no funciona con la lógica de la gente. Dios no se aleja porque estés en una temporada difícil, y no se queda solo cuando estás fuerte. Hay un tipo de soledad que no es falta de gente alrededor, es falta de cuidado verdadero. Estás rodeado, pero no acompañado, y aún así, en medio de ese vacío, la fe te permite afirmar algo que no depende de la aprobación de la familia, depende de la fidelidad de Dios. El Salmo lo expresa con una frase que es como un abrazo en medio del desierto. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. No es una negación del dolor, porque la frase admite la posibilidad del abandono, pero también planta una certeza por encima de ese abandono, que Dios recoge, sostiene, levanta, y cuando nadie entiende el proceso, Dios entiende. Cuando nadie te defiende, Dios te ve. Cuando nadie te pregunta cómo estás, Dios conoce lo que pasa en el lugar donde nadie entra. Y eso cambia la lectura de tu historia, porque ya no es me dejaron, entonces valgo menos. Pasa a ser me dejaron, pero Dios me recoge, entonces mi valor no depende de quienes alejaron. También ayuda a mirar el conflicto con otra lente. A veces lo que te duele no es solo el acto de alguien, es la expectativa que se rompe, es el sueño de tener un hogar liviano, es la ilusión de que la familia sería la base más firme, y cuando esa base tiembla, parece que todo tiembla, pero no todo se cae, porque hay un fundamento que no depende de la armonía de tu casa. Y es en ese punto donde la fe se vuelve práctica, no para fingir sonrisas, sino para no permitir que el caos ajeno se convierta en caos interno, no permitir que la amargura ajena se convierta en tu identidad, no permitir que el desorden emocional de otros determine tu futuro. Quizá hoy la realidad es esta. Hay tensión en conversaciones simples, hay indirectas, hay comparaciones, hay desprecio camuflado de broma, hay ausencia en momentos clave, hay silencio cuando más necesitabas una palabra, y duele, pero no es el final de tu historia. Es una etapa donde se revela quién eres tú y en quién estás confiando. Porque cuando la casa se vuelve campo de tensión, el corazón aprende dos cosas. Primero, que no todo vínculo merece acceso total. Y segundo,
que la presencia de Dios no se mide por la conducta de la familia, se mide por la paz que va sembrando dentro de ti aun cuando fuera todo parece inestable. Y esa paz no es ingenuidad, es fuerza quieta, es un ancla. Es la certeza de que aunque el afecto humano sea variable, Dios sigue recogiendo a que se siente solo y sigue sosteniendo a que decide no rendirse. Cuando sientes que Dios está cortando vínculos, lo primero que cambia no es el mundo de afuera, cambia tu forma de entender la paz, porque empiezas a notar que hay relaciones que te exigen perderte para poder pertenecer. Y ahí aparece una decisión madura, poner límites sanos sin odio, sin show, sin venganza, con la tranquilidad de quien ya entendió que el amor verdadero no te pide que te destruyas para mantener a otros cómodos. Hay gente que se acerca con la mano extendida y el corazón cerrado, y si tú no te das cuenta, terminas viviendo como un cajero automático emocional, siempre escuchando, siempre pagando, siempre rescatando, siempre justificando, siempre absorbiendo el drama de otros. Y cuando por fin dices ya no puedo, te llaman egoísta, frío, distante, como si tu cansancio fuera un pecado. Pero no lo es. El cansancio también es un mensaje. Te está diciendo que llevas tiempo cargando un peso que no te corresponde. Y aquí viene algo importante. Poner límites no es perder la fe. Muchas veces es recuperar la fe en lo que es sano, porque Dios no te llamó a ser una fuente para gente que solo llega con baldes y nunca con un vaso de agua para ti. La Biblia tiene una frase que da mucho alivio cuando uno intenta quedar bien con todos y no lo logra. Dice si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es sabiduría pura, porque reconoce dos cosas al mismo tiempo, que la paz es valiosa y que no siempre depende de ti. Tú puedes hablar con respeto, tú puedes evitar humillar, tú puedes no pagar mal por mal, pero no puedes obligar a nadie a tratarte bien, no puedes obligar a nadie a madurar, no puedes obligar a nadie a dejar de manipular. Y entender eso te suelta de la culpa, porque la paz no se construye con una sola mano. Entonces, cuando alguien te exige que aguantes lo que te hace daño para que todo siga tranquilo, esa no es paz. Eso es silenciamiento. Es comprar calma externa con tormenta interna, y esa negociación siempre sale cara. A veces el límite más urgente no es el grito, es la claridad, decir lo que pasa sin insultar, nombrar el patrón sin drama. Cuando tú me buscas solo para pedir, me siento usado. Cuando me hablas con cariño solo antes de una solicitud, siento que tu cariño tiene condiciones. Cuando estoy mal y desapareces, me duele. Y si la persona escucha, se puede sanar, pero si se burla, si niega, si invierte la culpa, si te ataca por decir la verdad, entonces ya no estás ante un malentendido, estás ante un carácter que no quiere rendir cuentas. Y aquí la Biblia también es práctica, no te manda a aguantar indefinidamente, te muestra un proceso. Si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no escucha, se amplía el diálogo, y si aún así no hay escucha, llega a un punto donde dice tener por gentil y publicano. Eso no es odio. Es reconocer que no puedes tratar como íntimo a quien insiste en vivir como tóxico. No puedes dar el mismo acceso a alguien que no respeta ni lo básico, y esa distinción sana la mente porque ordena el corazón. También hay límites que se aplican sin discursos largos, con hechos, porque a veces hablar mucho solo alimenta el juego del manipulador, gente que te da 1000 vueltas, te hace sentir culpable, te pone a explicar lo obvio, y mientras tú intentas ser entendido, ellos ganan tiempo para seguir igual. Por eso Jesús dijo algo que se entiende hasta sin teología: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, no pongas lo valioso de tu vida, tu tiempo, tu energía, tu confianza, tu paz, en manos de quien ya demostró que lo va a pisotear, porque hay personas que no solo no valoran, sino que atacan lo que valoras. Te exigen y luego te desprecian, te piden y luego te humillan, te usan y luego te culpan. Y ahí el límite no es orgullo, es supervivencia emocional. Y ahora aterrizamos en lo más delicado de este tópico: ¿qué hacer cuando sientes que Dios corta vínculos? Porque a veces no hay una escena dramática, no hay una discusión final.
Simplemente se cae la máscara, se cae la ilusión y se cae tu necesidad de mendigar, y de pronto ya no puedes seguir participando del mismo circuito. Ese corte muchas veces se ve como un cambio interno. Ya no te nace responder de inmediato, ya no te nace correr a rescatar, ya no te nace explicar tu valor, ya no te nace negociar tu tranquilidad por migajas de afecto. Y cuando esa fuerza nace, es como si Dios te dijera por dentro, con firmeza y ternura, basta, ya no más, no porque seas mejor que ellos, sino porque tu vida es demasiado preciosa para ser administrada por caprichos ajenos. Entonces, límites saludables se vuelven acciones concretas y simples, dejar de financiar el abuso emocional. Porque sí, hay gente que te hiere y luego te cobra que estés disponible para ellos como si nada, y tú terminas pagando con dinero, tiempo, favores, regalos, préstamos, y eso mantiene el ciclo vivo, no lo sana. También significa dejar de negociar la paz por migajas de afecto, no aceptar el abrazo que viene después de la humillación como si fuera amor, no aceptar la visita que viene después de semanas de desprecio como si fuera reconciliación, no aceptar el te necesito como si borrara el TUC. Y aquí hay una regla de oro que libera. Amar no es permitir. Amar no es ser el basurero emocional de nadie. Amar no es decirse para que no se vayan. Amar no es quedarte donde te rompen para probar que eres noble. Poner límites también se ve en la logística, porque el corazón se cuida con decisiones visibles. Reducir la frecuencia de contacto, cambiar temas de conversación, no compartir planes con quien compite, no contar heridas a quien las usa como arma, no discutir con quien disfruta provocarte, no entrar en conversaciones tarde en la noche cuando sabes que te desestabilizan, no responder de inmediato cuando sabes que la urgencia del otro siempre termina siendo tu crisis, y si alguien se enoja porque ya no puede controlarte con facilidad, esa reacción es información. Te confirma que el vínculo estaba sostenido por acceso ilimitado, no por amor maduro. Y sí, puede doler, porque a veces lo que se corta no es solo una relación. Se corta un sueño, el sueño de tener una familia que funcione, el sueño de ser entendido, el sueño de ser elegido sin tener que comprar el lugar. Pero ese dolor no significa que estás retrocediendo, significa que estás saliendo de una mentira. A esta altura ya se entiende que poner límites es necesario, pero aparece otro miedo más profundo. Si me protejo, ¿no me vuelvo duro? ¿No me convierto en alguien frío? ¿No termino desconfiando de todos? Y esa pregunta es muy humana, porque el corazón herido suele balancearse entre dos extremos. O se deja usar otra vez para no perder a nadie, o se cierra por completo para no sufrir nunca más. La Biblia propone un camino más sano, un camino donde la compasión no se apaga, pero la ingenuidad tampoco gobierna. Porque el perdón no es negar lo que pasó, es decidir que el dolor no va a dirigir tu vida. Y por eso Pablo dice ser benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el perdón nace de recordar cómo fuiste tratado por Dios, no de fingir que lo que te hicieron fue pequeño. Y aquí viene la diferencia que salva el alma de endurecerse. Perdonar es una decisión interna delante de Dios, pero reconciliarse es un proceso externo que requiere verdad, responsabilidad y, muchas veces, tiempo, porque reconciliación sin cambio real solo es volver al mismo ciclo con otro nombre. Jesús lo explicó de forma bien concreta cuando dijo: mirad por vosotros mismos, y luego añadió algo que ordena el corazón. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día, diciendo: me arrepiento, perdónale. O sea, hay un llamado a perdonar, sí, pero también hay un llamado a mirar con cuidado, a poner luz, a confrontar con verdad, y a tomar en serio el arrepentimiento como señal de que la relación puede reconstruirse. Fíjate que no dice si te hiere, haz como si nada, dice repréndele. Porque el perdón no se lleva bien con la mentira. El perdón no necesita que el otro niegue. El perdón necesita que el otro reconozca. Y cuando alguien solo pide perdón para que tú vuelvas a dar acceso, pero no cambia conducta, no asume consecuencias, no respeta límites, ahí no hay arrepentimiento, hay estrategia. Y si vuelves corriendo, lo más probable es que repitan el patrón y tú termines más cansado. Por eso se puede perdonar y al mismo tiempo mantener una distancia prudente.
porque Jesús también dijo: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y esa frase es exactamente el equilibrio que el corazón necesita: sencillez sin malicia, pero prudencia sin ingenuidad, ternura sin autoabandono, compasión sin permitir abuso. A veces la gente confunde corazón blando con puertas abiertas, y no es lo mismo, porque el corazón puede mantenerse tierno incluso cuando la puerta está cuidada. Tú puedes desear bien, puedes orar por alguien, puedes no hablar con odio, puedes no vengarte, y aún así decidir: no voy a volver a ese tipo de trato, porque protegerte no es endurecerte, es aprender a amar con orden. En la práctica, no endurecer el corazón se ve en pequeñas decisiones internas. Por ejemplo, dejar de rumiar la ofensa a la mente, porque eso alimenta la amargura, y la amargura te cambia la mirada. Empiezas a interpretar todo como amenaza, te vuelves reactivo, te aíslas, pierdes la alegría, y sin darte cuenta terminas viviendo con la misma energía de quien te hirió, solo que ahora por dentro. También se ve en una decisión muy humilde: no usar el dolor como permiso para tratar mal a otros que no tienen la culpa, porque el trauma no se cura transmitiéndolo, se cura poniéndole límites y entregándolo a Dios. Y cuando alguien te ofrece afecto genuino, tú no tienes que castigarlo por lo que otro te hizo. Ahí es donde la compasión se vuelve valentía, porque confiar de nuevo, con discernimiento, también es un acto de fe. Y para no volver al ciclo del interés, hay una regla que parece simple pero es profunda. Perdonar no significa volver a financiar lo mismo, no significa volver a prestar lo mismo, no significa volver a explicar tu valor a la misma persona, no significa volver a contar tus planes a quien siempre los pisotea. Porque si el patrón se repite, el límite no es falta de amor, es obediencia a la prudencia, esa prudencia que Jesús llamó serpiente sin perder la paloma. Cuando el corazón aprende esto, ya no vive en el modo o todo o nada. No se vuelve de piedra, pero tampoco se vuelve una puerta giratoria. Se vuelve un corazón que sabe perdonar sin negar la verdad, que sabe soltar la carga sin entregar el control de su paz, que sabe ser misericordioso sin volver a ponerse en la misma posición de ser usado. Y esa es una madurez silenciosa que no necesita gritar para ser firme, porque por dentro ya entendió que perdonar es libertad, y reconciliarse es construcción, y construcción solo sucede donde hay verdad, respeto y cambio real. Cuando Dios aparta al interesado, no te está dejando con menos, te está dejando con espacio, espacio para respirar, para sanar, para volver a confiar sin miedo, para construir relaciones verdaderas. Y lo más esperanzador es que lo que se va por conveniencia abre lugar para lo que llega por lealtad. Dios abre espacio. A veces el corazón se aferra a gente equivocada no porque sea mala, sino porque tiene hambre de pertenencia, y ese hambre hace que uno aguante migajas como si fueran pan. Pero Dios no solo corrige, también reubica. Y hay un versículo que suena como una promesa para quien se sintió solo aún estando en familia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Eso no habla solo de la familia de sangre, habla de la capacidad que Dios tiene de darte un hogar emocional, una red real, un lugar donde no tengas que actuar para ser aceptado. ¿Cómo luce lo verdadero? Después de tanto interés disfrazado, el corazón necesita una definición sencilla de lo auténtico, y Proverbios la da con una belleza directa. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El amigo verdadero no se mueve por la temporada, no aparece solo cuando hay mesa servida, no se va cuando hay lágrimas, no mide tu valor por lo que puedes dar, se queda, y su presencia se vuelve familia en el momento más oscuro. Y cuando una relación es así, se siente diferente, no te deja drenado, te deja afirmado, no te deja ansioso, te deja en paz, no te deja endeudado emocionalmente, te deja libre. Amor que se entrega. Jesús llevó esta idea a nivel más alto cuando dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No está hablando de palabras grandes, está hablando de amor con costo, amor que se demuestra, amor que se entrega, amor que se hace presente cuando sería más cómodo desaparecer. Esa es la gran diferencia entre el interesado y el leal.
El interesado calcula cuánto pierde. El leal mira cuánto puede sostenerte. Reposicionamiento con esperanza. Si algunos vínculos se rompieron o se enfriaron, no significa que tu historia se quedó sin amor. Significa que Dios está limpiando el terreno para que lo nuevo pueda crecer. A veces la salida de ciertas personas duele como un duelo, pero también es un rescate, porque te estaba enseñando a llamar amor a lo que era solo acceso, y ahora Dios te devuelve la capacidad de elegir mejor. Y mientras el corazón se reordena, queda una verdad como cierre. Dios no te quita para dejarte vacío, Dios aparta lo que usa para abrir espacio lo que cuida, porque Él hace habitar en familia al que se sintió desamparado y también te enseña a reconocer al amigo que ama en todo tiempo, incluso en la angustia.